Vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas, pero del que a menudo se habla poco: el dolor lumbar crónico y cómo impacta en la intimidad. Es un asunto delicado, sí, pero es absolutamente fundamental para la calidad de vida. Hoy vamos a dejar de lado las opiniones de toda la vida y nos vamos a meter de lleno en la ciencia para entender cómo la biomecánica nos puede dar respuestas y, sobre todo, alivio. Y claro, esta es la pregunta del millón. Para muchísima gente, la respuesta es, por desgracia, muy sencilla y frustrante. El miedo a que aparezca el dolor, o el dolor en sí mismo, puede convertir un momento de conexión en una fuente de ansiedad. Y eso, lógicamente, lleva a evitarlo, y puede afectar mucho a las relaciones. Y ojo, que no estamos hablando de algo minoritario, ¿eh? Este dato es brutal. Un estudio desveló que el 84% de las personas con dolor lumbar crónico sienten que la actividad sexual les empeora el dolor. Es una cifra altísima que nos dice que urgen soluciones, pero soluciones basadas en evidencia científica. Y aquí es precisamente donde la ciencia entra en juego, para poner un poco de orden. Durante décadas, los consejos sobre este tema se basaban en la experiencia de un médico, en lo que a uno le parecía, en puras conjeturas, pero eso, por suerte, ha cambiado. Ahora tenemos datos de verdad, gracias a un estudio pionero que se dedicó a analizar qué ocurre realmente en nuestra columna. Y esto es lo que hace que esta información sea tan increíblemente valiosa. Es que es la primera vez que se usan cámaras de captura de movimiento, como las del cine, y un análisis súper riguroso para medir con precisión cuánta tensión soporta la columna lumbar. O sea, pasamos del "yo creo que esto tira bien" al "los datos demuestran que esto es lo que funciona". El método que usaron fue súper meticuloso. Llenaron a las parejas de marcadores reflectantes, los metieron en un laboratorio y grabaron sus movimientos. Luego, con todos esos datos, calcularon exactamente cuánto se doblaba la columna en cada postura. Así consiguieron una base totalmente objetiva para poder hacer recomendaciones serias. Y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión, a lo que descubrieron. El estudio se centró sobre todo en cómo se mueve la columna del hombre, porque vieron que la mayor parte del movimiento era hacia adelante y hacia atrás. Pero un momento, antes de ver los resultados, es súper importante que entendamos este concepto: el dolor por intolerancia a la flexión. Es el término técnico para ese dolor tan común que aparece cuando te agachas, por ejemplo, para atarte los cordones. Es uno de los tipos más habituales de dolor lumbar. Quédense con la idea: dolor al doblar la espalda hacia adelante. Vale, pues con ese concepto en mente, la pregunta de los investigadores era bastante lógica, ¿no? Si conseguimos identificar qué posturas obligan a la columna a doblarse más hacia adelante, podremos saber cuáles hay que evitar y cuáles son, en principio, más seguras. Y aquí está la respuesta. Esta tabla es la clave de todo el estudio, y es tremendamente reveladora. Fijaos, la postura de lado, que es una de las que más se suele recomendar, resulta que provoca la mayor flexión de la columna, un 74% del máximo posible, o sea, la más estresante para este tipo de dolor. Le sigue el misionero apoyado sobre los codos, y en cambio abajo del todo las posturas cuadrúpedas son las que menos flexión generan. Son de lejos las más seguras para mantener la columna en una posición neutra. Muy bien, ya tenemos los datos, pero ¿esto en qué se traduce en la práctica? ¿Qué significa todo esto para alguien que sufre este tipo de dolor lumbar? Vamos a verlo. Pues la cosa queda bastante clara. La recomendación basada en la biomecánica es directa. Para proteger la espalda, lo ideal es evitar las posturas que provocan mucha flexión lumbar, que es lo que dispara el dolor. Como hemos visto, son la postura de lado y el misionero sobre codos. En su lugar, se recomiendan las que mantienen la columna más recta, como la cuadrúpeda y, curiosamente, el misionero sobre las manos. Y la lógica biomecánica detrás de esto es aplastante. Si lo que provoca el dolor es doblar la espalda hacia adelante, la solución más inteligente es elegir posturas que minimicen ese movimiento. Las posiciones recomendadas permiten que el movimiento nazca de las caderas, no de la zona lumbar, y así se protege la columna de esa tensión que activa el dolor. Y aquí viene un detalle fascinante. La diferencia entre una postura de alto riesgo y una segura puede ser un gesto mínimo. Fijaos en esto. En la postura del misionero, el simple hecho de pasar de apoyarse en los codos a apoyarse en las manos reduce la flexión de la columna casi a la mitad. Es un ajuste súper pequeño con un beneficio biomecánico enorme. Ahora que tenemos los datos sobre la mesa, llega el momento de la verdad. Vamos a compararlos con la sabiduría popular, con lo que se ha dicho toda la vida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la ciencia a menudo desmonta viejos mitos. Esta cita de los autores del estudio es, sencillamente, la gran revelación. Es demoledora. La postura de lado, la que durante años han recomendado muchísimos profesionales, resulta ser, según este análisis biomecánico, la peor opción posible para los hombres con dolor por intolerancia a la flexión. A ver, la antigua recomendación tenía su lógica, ¿eh? La teoría decía que al flexionar las caderas y las rodillas, la espalda se relajaba.
Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta a lo que miden los sensores. Y los datos demuestran justo lo contrario. Esta posición fuerza la columna lumbar a su máxima flexión, que es precisamente el movimiento que hay que evitar. Los datos, una vez más, superan a la teoría. Bueno, pues vamos a resumir todo esto. ¿Cuáles son las conclusiones clave? La guía práctica para aplicar todo este conocimiento. Vale, en resumen, los puntos clave para recordar son estos. Primero, para el dolor que se activa con la flexión, la ciencia dice que hay que evitar la postura del lado. Segundo, las posturas cuadrúpedas son las más recomendables. Tercero, ya hemos visto que pequeños ajustes posturales, como cambiar el apoyo de codos a manos, tienen un impacto gigante. Y lo más importante, se trata de adaptar la postura al tipo de dolor específico, usando la biomecánica a nuestro favor. El estudio va un paso más allá y ofrece una recomendación clave para un dolor más general, cuando cualquier movimiento de la columna es un problema. La solución es lo que llaman la bisagra de cadera. Consiste en aprender a generar el movimiento desde las caderas, manteniendo la columna estable y protegida. Es una habilidad que puede cambiarlo todo. Al final, todo esto se resume en una sola palabra: empoderamiento. La ciencia no te da órdenes, te da herramientas. Entender la biomecánica de tu propio cuerpo te da el poder de tomar decisiones informadas, de experimentar con conocimiento y de encontrar la manera de vivir una vida mucho más plena. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Este estudio ha derribado un mito muy arraigado sobre el dolor de espalda. Y esto nos invita a pensar, ¿cuántas otras verdades sobre salud que aceptamos sin más están ahí, esperando a que la ciencia por fin las ponga a prueba?